Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital, análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com. Hola, ¿qué tal amigos? Llegó el tan esperado 21 de noviembre y los colectivos civiles, en gran número, salieron a la calle a protestar. De lado quedaron los peligrosos extremos ideológicos que anunciaban la desestabilización del sistema democrático, pero los vándalos dejaron en el ambiente la estigmatización del paro nacional en ciertos momentos del día y en lugares muy puntuales de la geografía nacional. Por ello, daremos hoy un vistazo a este panorama digital. Bienvenidos. No te desconectes de www.andresbarriosrubio.com. Se debe reconocer que la legítima protesta cumplió su objetivo de hacerse escuchar y dejar en evidencia que existe la urgente necesidad de pasar de los hechos a las acciones con propuestas y argumentos. La construcción colectiva de un cambio que dé un nuevo rumbo al núcleo social colombiano, alejado de los vándalos encapuchados que se infiltran en las marchas y desdibujan el verdadero sentido de la protesta, el clamor del colectivo social colombiano. A un clic de distancia está Panorama Digital. En respeto por las diferencias, el alzar la voz de inconformismo deja claro que los colombianos, distantes a los planes de desestabilización, el tumbar presidentes o reformar la constitución, creen que el país puede dar un cambio democrático al desequilibrio social que aqueja a la nación, que ahora atraviesa un proceso de posconflicto luego de tantos años de violencia. Por ello, se debe colocar primero los intereses del país, como lo dice el presidente Iván Duque. Somos más fuertes cuando ponemos al país primero, cuando nos encontramos en la calle para conocernos y no para dividirnos. Son muchos los ejemplos en los que dialogando hemos llegado a puntos de encuentro. Este es un gobierno que escucha y es necesario que como sociedad realicemos todos los esfuerzos para alcanzar lo que queremos como nación. Que todos, absolutamente todos, asumamos nuestro papel en la historia. Lugar en nuestra historia que le fija retos muy grandes al gobierno de Iván Duque, pero también le plantea muchas incógnitas de las cuales debe hacer frente y superar. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar, que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. Por eso, trabajamos de día y de noche para encontrar alternativas y superar los obstáculos, como lo hemos hecho como nación a lo largo de nuestra historia. Lucha histórica que se repite de manera constante en los colombianos, pero también una agitación que se camufla en el derecho a la protesta. Hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos. Ellos se equivocan. Nuestro país no quiere volver al pasado y este gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido. El eterno dilema de volver a los conflictos del pasado en un país que lo construimos absolutamente todos. Nuestra invitación es a trabajar juntos, a ser más juntos y a llevar a Colombia más lejos, juntos como nación. Yo los invito a que construyamos ese país que anhelamos, que entendamos que en democracia hay diferencias, pero que son más importantes las cosas que nos unen. Son más importantes las cosas que nos unen, como lo dice el presidente Iván Duque, pero también en el ambiente hay que manejar los climas de tensión que se vivían previos a la protesta, como lo dice Claudia López. Lo que noto es un lenguaje estigmatizante, un lenguaje de miedo, de temor, hasta intimidante, generando una tensión innecesaria que puede producir tensiones y cosas indeseables. En vez de actuar así, lo que deberíamos es actuar y prepararnos sin estigmatización, de manera tranquila y serena, para expresar esos desacuerdos y para tramitar nuestras diferencias y encontrar soluciones. Es claro que hay que tramitar esas diferencias, que hay que manejar esa forma de ver el mundo y de aceptar al otro con sus cualidades y con sus defectos, pero asimismo hay que tener prudencia con lo que se dice, hace y acciona desde las redes sociales, evitar lo que le pasó al presidente Álvaro Uribe, que lo bloquearon en Twitter el propio día de la protesta. Me encontraba desde tempranas horas de la mañana difundiendo noticias de medios serios sobre bloqueos y actos vandálicos. Defiendo la protesta. Yo también he protestado, pero así como todos tenemos derecho a la protesta, todos tenemos la obligación de denunciar la violencia, el vandalismo, los bloqueos,
Totalmente de acuerdo, denunciar con responsabilidad, sin ser incendiario y generar actos de violencia como los que se vivieron al cierre de la jornada y son reseñados por el propio presidente Iván Duque en su alocución presidencial. Hoy, a pesar de los actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás. Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta. Legitimar la violencia por el derecho a la protesta no es nada coherente, por eso hay que rechazar el vandalismo y los daños que se presentaron. Rechazamos los daños que el vandalismo y el pillaje arrojaron el día de hoy. Estos delincuentes perjudicaron a personas ajenas a los odios que los inspiran. Desde el primer día de mi gobierno he sido claro, ni el crimen ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. El crimen y la violencia solo generan dolor, producen pobreza y Colombia entera lo repudia. Colombia repudia el dolor, repudia la violencia, repudia que se haya dañado el verdadero sentido de la protesta con el cierre que le quisieron dar vándalos infiltrados y encapuchados que deslegitimaron el acto que se había vivido a lo largo del día. Una actitud que es ciudadana y que fue resaltada por el mandatario de los colombianos. Quiero resaltar la actitud de la ciudadanía que rechazó a los vándalos y dejó claro que para expresarse no se necesita acudir a la violencia. Los estudiantes, los trabajadores, los artistas y la gran mayoría de personas que se movilizaron lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir su voz y los escuchamos. Los escucharon no solo en las fronteras colombianas, sino allende las mismas, donde cada uno de los medios internacionales ha reseñado lo que ocurrió este 21 de noviembre en el territorio nacional. Se escuchó la protesta a lo largo del día, se escuchó a los violentos en el cierre de la marcha, pero también se escucharon esas manifestaciones en horas de la noche que dejaron un cacerolazo bien claro. El gobierno escucha y construye, es lo que dice Iván Duque y debe demostrar a partir de hoy. Somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos. Los estamos escuchando. En esta democracia fuerte y sólida que todos atesoramos, estamos todos juntos. Lo que debemos hacer todos los días es seguir trabajando para que unidos transformemos nuestro país. La invitación es clara, a transformar el país. Es hora de un cambio de rumbo. Es claro que los colombianos distantes a las acciones de hecho saben que el orden democrático llama a la construcción del Estado en la manifestación desde las urnas. Por ello se debe derrotar el abstencionismo y empezar a perfilar un voto de opinión de cara a las elecciones de 2022. El ciberespacio tiene un panorama digital. Alejados de los extremos polarizantes, los comentarios incendiarios en redes sociales, la polarización que se da desde los medios, los colombianos deben forjar su opinión desde la diversidad de conceptos, construcción desde las diferencias y el respeto por el otro, que llama a tener la perspectiva de los divergentes puntos de vista. Andrés Barrios tiene el panorama digital. Ayer se escuchó al pueblo en las calles. Acá en Panorama Digital se escuchó la voz oficial del gobierno y usted es el que construye su realidad con los elementos sonoros que lo han acompañado y la construcción narrativa textual que puede ampliar en la columna de pulso.com que hemos titulado Reminiscencia del 21N en Colombia. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios impone su sello digital. En 8 días volveremos con otro tema de interés, análisis y debate en este su Panorama Digital. Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital. Análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del Panorama Digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com.